Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor os bendiga a todos grandemente. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de poder estar en contacto y seguir compartiendo de la palabra, edificándonos conforme al propósito de Dios a través de las Escrituras. Y digo que a través de estos medios, ¿verdad?, que Dios provee y que nos está haciendo de gran bendición. Así que me gustaría que orásemos un momentito y diésemos gracias al Señor por su palabra. Vamos a rogarle que su palabra en verdad sea inspirada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y produzca el efecto por el cual Dios quiere que llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Así que inclina tu corazón, tu cabeza o tu corazón delante de Dios en esta hora y vamos a pedirle al Señor que en verdad esta palabra llegue profundamente a enriquecernos conforme al corazón de Dios. Padre, te damos las gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de reconocerte a ti, Señor, como Dios y Señor de nuestras vidas. Gracias a ellos porque tú te has manifestado a nuestros corazones y has puesto fe en cada uno de nosotros para recibirte como Señor y dador de la vida. Padre, en esta hora encomendamos esta reunión y la exposición de tus palabras al poder y la influencia de tu Espíritu Santo para que produzca en cada uno de los oyentes el efecto por el cual tú la envías, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Padre, gracias porque en ti tenemos esta confianza. Bendice este tiempo, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, queridos. En esta tarde quiero compartir con vosotros, conforme al sentir que Dios ha puesto en mi corazón, sobre un tema, pues pienso que ya conocido, pero que debido a las circunstancias que estamos atravesando, debemos de enfatizar un poquito más, ¿verdad? Es verdad que nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos en los cuales, bueno, ¿en qué tiempo ha sido un tiempo fácil? Yo creo que podíamos casi empezar diciendo eso. Dicen que el dolor de muelas que más duele es aquel que te está dando, ¿verdad? Parece ser que el que ha pasado, aunque haya sido muy fuerte, pero ya, pues bueno, pues no te acuerdas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos estar diciendo, uy, me ha tocado vivir los peores tiempos de la cristiandad. Pues creo que no. Creo que, aunque son tiempos difíciles, seguro que otros hermanos lo han pasado quizás peor que lo podamos estar pasando nosotros. Es cierto que la maldad está creciendo, es cierto que el diablo se está desplegando con una potencia a través de tanta impiedad como gobierna nuestros medios, la sociedad, la mente del ser humano cada vez está más depravada, pero gracias al Señor nosotros hemos conocido la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio, y por la cual Dios ha traído libertad a nosotros. Aleluya. Así que yo quiero en esta tarde tratar de infundirte ánimo, querido hermano. Ánimo para seguir permaneciendo firme en el Señor. El reto que tú y yo tenemos como hijos de Dios es guardar la posición en la que el Señor te ha colocado y me ha colocado, ¿verdad? Es decir, no es que tú tengas que conquistar algo que, digamos, anhelas para tu vida, sino que Dios ya la ha conquistado por ti. Y ahora lo que sí nos toca a nosotros es saber permanecer firme y guardar esa posición en la cual el Señor nos ha colocado, gracias a Él, ¿verdad? Así que yo quiero, decir, y el título por el cual yo lo he puesto a este pequeño estudio es: Estad pues firmes, ¿vale?
estad y permanecer bajo la soberanía de Dios y bajo el señorío de Cristo, firmes, sabiendo a lo que Él nos ha llamado, ¿verdad? Nosotros, como cristianos e hijos de Dios, vivimos con la expectativa y en la firme confianza de que Cristo va a venir por su pueblo. Va a venir a redimirnos, a llevarnos a su presencia, ¿verdad? Quizás nos toque a nosotros el ser arrebatados y recibir al Señor en las nubes juntamente con los que durmieron. O quizás nosotros durmamos y sean otros los que le reciban de esa manera. Pero ya los primeros discípulos estaban expectantes como que el Señor podía venir prontamente, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros que estamos con el tiempo ya tan avanzado? En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa nos la ha hecho el Señor Jesucristo, querido hermano, de que Él va a volver por su pueblo, por sus hermanos, por el pueblo que Dios ha escogido y ha redimido. Y esa esperanza es la cual tenemos que atesorar en nuestros corazones con tanta firmeza que, a pesar de las circunstancias que se puedan ir presentando, y no sabemos cuáles son las que se van a ir presentando, está claro, porque no conocemos el futuro mediante, pero sí conocemos el resultado final de nuestro futuro, que es estar con Cristo, ¿verdad? Pero lo que va a acontecer mañana, qué circunstancia, qué dificultad, qué obstáculo vamos a tener que superar, pues no lo conocemos. Sencillamente caminamos en la confianza y en la fe de que Dios nos guarda y que Dios va a estar a nuestro lado cada día, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 37, nos dice la palabra del Señor, dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Gloria al Señor. Así que esa promesa que Dios nos hace, ¿verdad? Que Dios hace a su pueblo, a los que han creído en Él, han creído en Dios y en Él como Hijo de Dios y Redentor de nuestras vidas, pues estamos firmes en ella. Estamos expectantes y esperando en cualquier momento que Él venga por nosotros, ¿verdad? Así que esta promesa nos la ha hecho el Señor y, hermano, yo creo firmemente que Dios va a cumplir sus promesas. Y te puedo decir por qué tengo tanta certeza. Porque pudiera ser que tú y yo hagamos promesas y por cualquier circunstancia o porque no, digamos, podemos, incumplimos nuestras promesas. Pero la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Pero aparte de eso,
Dios tiene el poder, ¿verdad?, para cumplir todas aquellas promesas que Él nos ha hecho. Quiero que leas conmigo un pasaje que viene en Mateo 8, capítulo 8, versículo del 5 al 10. Aquí habla de cuando el Señor sana al siervo del centurión. Y dice así: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Daros cuenta cómo este hombre tenía la firme confianza de que para Jesús no le era necesario presentarse en el lugar exacto para obrar un milagro. Solamente con que lo ordenase, acontecería. Y daros cuenta por qué este hombre pensaba y creía de esta manera. Dice: pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así que, perdonadme, daros cuenta de que este hombre descubrió que en la esfera de poder que Jesús se movía, tenía autoridad para ordenar y que las cosas sucedieran. Sencillamente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿verdad?, es ilimitado. Para Dios no hay nada imposible. Luego, las promesas que Él hace, podemos tener la firme certeza que son en Él sí y en Él amén. Si queréis, podemos leer un poquito más adelante en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, donde Jesús está, digamos, hablando de cuando San Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle si él de verdad era ese Mesías al cual estaban esperando, ¿verdad? Capítulo 11, versículos del 1 al 6, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús no fue decirle: sí, soy yo, sino manifestarle las cosas que él estaba realizando. Los prodigios, las señales que solamente el Hijo de Dios tenía poder y autoridad para llevar a cabo. Y le dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria al Señor. Así que daros cuenta que ante esta manifestación gloriosa del poder de Dios, podemos nosotros llegar a esa firme confianza que tuvo este hombre centurión, ¿verdad? Al cual dice Jesús, dice que no había hallado
tanta fe ni aún en su pueblo, ¿verdad? Jesús declara que ese hombre tiene una fe verdadera y genuina, pero también es verdad que él entendía eso porque él era hombre con autoridad, y en esa esfera de autoridad él tenía claro que cuando él ordenaba algo, le obedecía. Y en la esfera espiritual y en la esfera en la cual Dios se mueve, nadie puede resistir la orden de Dios. Ni la muerte puede sujetar a nadie, ni la enfermedad puede permanecer en la vida de nadie cuando Jesús le ordena que suelte o que salga. Gloria al Señor. Así que de la misma manera, querido hermano, tú y yo, como sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tenemos una posición que nadie podrá arrebatarnos de ahí. Ni tribulación, ni angustia, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero para eso es necesario que tú y yo entendamos que yo tengo que permanecer firme en la confianza, firme en la fe, no dando lugar a que el diablo pueda hacerme dudar, desconfiar y sencillamente descarriarme del rebaño de Dios, donde precisamente el lobo ataca a las que se escarrían, ¿verdad? A las que se salen, a las que quieren caminar por su cuenta. Sigamos aferrados y agarrados, permaneciendo descansados y descansando en el Señor. Y es precisamente la fe lo que tú y yo necesitamos para permanecer firmes. Hermano, fe es confianza. Fe es plena certeza de que todo aquello que Dios te ha hablado en su palabra, todo aquello que Dios te ha prometido en las Escrituras, se va a cumplir. Todo conforme a lo que Él ha dicho. Así que el apóstol Pablo, conociendo que cuando una persona se convierte y nace de nuevo, necesita conocer esa buena noticia, necesita conocer realmente qué es lo que el Señor nos está prometiendo, qué obra es la que Cristo ha hecho por nosotros, en qué posición estamos, cuáles son, digamos, los privilegios, las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Pues el apóstol Pablo, a través del libro de Éfesos, ¿verdad?, le dice que ha oído, dice, de su conversión a Cristo, pero daros cuenta, lo ha oído a través de los testimonios que ellos han dado como consecuencia de su fe y de su amor. Gloria al Señor. Porque cuando la fe en Cristo es verdadera, promueve un amor sincero también. Y entonces dice que en todo aquel que se manifiesta el amor de Dios es porque Dios habita y mora en él, ¿verdad? Porque el que derrama el amor de Dios en tu corazón y en mi corazón es el Espíritu Santo, querido hermano. Así que Pablo dice, he conocido de vuestra conversión, ¿verdad? Y él dice, estoy orando por vosotros para que crezcáis, dice, en fe, amor, en sabiduría, dice, y en revelación del Padre de gloria. ¿Por qué Pablo ora? Precisamente para que estos hermanos sean enriquecidos de esta manera. Porque lo necesitamos, hermano.
ese es tu fundamento, ese es mi fundamento, que como hijo de Dios podamos proclamar a las huestes espirituales: yo soy un hijo de Dios y esta es mi herencia. Esto es a lo que Dios me ha llamado y esto es la obra que Jesús ha hecho por mí. Gloria al Señor. Si queréis, para no acortar el tiempo, luego podéis leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del 3 al 14, ¿verdad? Ahí el Señor está hablando, digamos, el Pablo está hablando a la iglesia en Éfesos y le está diciendo la gran riqueza que como hijo de Dios, ¿verdad?, tenemos en Él. Así que luego, cuando tengas una oportunidad, pues dedícale un ratito y léelo, ¿verdad? Esa porción de la Escritura, donde nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y todo a través del libro de Éfesos, el apóstol Pablo va enseñando paulatinamente a la iglesia estas cosas tan trascendentales para nosotros, como es el que somos salvos por gracia, hermanos. Y Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este siglo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Necesitamos, para poder permanecer firme, que lo que tienes de Dios, la bendición de Dios, Dios te la da porque te ama. Y como alguien a quien Dios ama, ¿verdad, hermano? Pues sencillamente nosotros tenemos que recibir ese amor de Dios y permanecer en Él, porque el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera todo temor, toda duda, todo vestigio de que incertidumbre que nos lleve a escapar y a salirnos de esa cobertura, ¿verdad? También el apóstol Pablo le enseña que hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Y dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Dios nos ha añadido a su pueblo. Aunque éramos gentiles y andábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, Dios nos ha traído a caminar con Dios, con el Padre de la gloria, ¿verdad? El creador del cielo y de la tierra, y ha puesto esperanza y paz en nuestros corazones. Pero necesitamos saber y conocer que esa obra es de Dios. Partícipes, dice también, del perfecto amor que excede todo conocimiento. Y dice así, porque dice, para que os dé conforme la riqueza, habla del conocimiento de Dios. Dice que el Espíritu Santo, vais a perdonar un segundo. En fin, Pablo está hablando a la iglesia precisamente en aquellos fundamentos para que entendamos cada cosa con claridad, para que tengamos bien delimitado la esfera en la cual, digamos, Dios nos ha colocado, para que el diablo no venga y te engañe, ¿verdad? Nos dice que somos uno en Cristo, que Él ha obrado ese milagro, que ahora somos nuevas
criaturas, ¿verdad? Por lo cual dice, tenemos que imitar a Cristo Jesús. No imitemos otros ejemplos. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y la importancia de estar sujetos, querido hermano, a las autoridades puestas por Dios. ¿Por qué? Porque donde hay orden hay bendición. Y si nosotros queremos caminar, tenemos el ejemplo del centurión. ¿Por qué le obedecía? Porque él era una autoridad y los demás estaban sujetos a su autoridad. Y de esa manera funcionaba, ¿verdad? Ese ejército. Y nosotros, si somos el ejército de Dios, si somos un pueblo de soldados de Jesucristo, ¿verdad? Que queremos llevar el estandarte del Señor y queremos dar a conocer que Jesucristo es real y verdadero y que gobierna y reina en tu vida y en mi vida, tenemos que vivir bajo esa cobertura y también para estar protegidos. Porque dice la palabra, someteos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque dice, porque ellos cuidan de nosotros, para que le hagamos más fácil su tarea. Así que, sencillamente, si un hijo está sujeto a su padre o a su madre, la sabiduría de su padre o de su madre le guardará de muchos errores, ¿verdad? Y como esto, otros muchos ejemplos que podíamos dar. Así que, querido hermano, a través de este libro de Efesios, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia para que aprenda a conocer a su Dios, a permanecer firmes en la confianza de que Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos estar seguros y firmes. Así que no es cuestión de yo creo, yo pienso que tal vez, sino yo sé que mi Redentor vive y que Él me ha de guardar en todo momento, en el buen momento y en el mal momento, en el tiempo de dificultad o en el tiempo por el cual tengamos que atravesar. Y llegamos a capítulo 6 y versículo 10 de Efesios, donde de alguna manera el apóstol Pablo da a entender, dice, y después de haber conocido todo esto que os he explicado, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza o en su fuerza poderosa. El apóstol Pablo nos está diciendo que, o dando a entender que habiendo conocido y entendido todo lo que mediante la obra de redención de Cristo o que Cristo ha hecho por nosotros, lo que tenemos y lo que somos, ¿verdad? Cuando digamos que hayamos llegado a esa posición de conocimiento y de entendimiento y de participación de estas riquezas, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Con el propósito de que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. El diablo, el Señor le reprenda, no descansa, querido hermano. Sabe que le queda poco tiempo.
y trata de robar, matar y destruir toda la obra de Dios, todo lo que Dios ama, ¿verdad? Así que Dios ha hecho todo lo necesario para que tú y yo podamos reinar eternamente y gozarnos en su presencia eternamente. Consumado es, dijo Jesús, cuando fue clavado en la cruz, ¿verdad? Y entregó su espíritu. Consumada ha sido la obra de redención. Ha sido vencida la muerte. El diablo ya no tiene poder sobre todos aquellos que crean en mí, que se acerquen a mí, porque esta obra les reconcilia con su Creador. Así que necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que no es tiempo de descuidarnos. Debemos de vestirnos de toda esa armadura que Dios ha provisto para nosotros. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Porque muchas veces nosotros, los cristianos, caemos en la ingenuidad. Pensamos que, bueno, Dios lo ha hecho todo. Yo no tengo que hacer nada. Pero no te confíes. Dios ha hecho toda la obra que Él tenía que hacer y que tú y yo no podríamos hacer nunca. Pero Dios no va a hacer la parte que te toca a ti y a mí, porque esa es nuestra. Y una de ellas, o mejor dicho, la primordial, es guardar nuestro corazón, porque dice la Escritura, de ahí o de él mana la vida. Nuestra fe, querido hermano, es lo que nos lleva a permanecer aferrados a sus promesas. Pero Dios dice en la palabra, cuando vuelva a la tierra, dice, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Luego, es algo que podemos perder la fe. Podemos dejar de confiar en Dios. Parece una cosa absurda porque dice, ¿cómo yo que he recibido tanto, que estaba tan mal, que me veía tan perdido después de alcanzar la salvación y deleitarme en la presencia de Dios? ¿Cómo voy yo a perder eso que me ha llevado a esa posición? Pues no sé yo cómo, pero la cuestión es que se puede perder la fe si no la cuidas, si no la guardas, si no la atesoras, si no la alimentas. Y por eso, hermano, tenemos que estar vigilantes y armarnos, dice la palabra, de toda la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo está claro que está imitando la armadura del soldado romano y empieza a hablar de esas partes que tenía esta armadura, ¿verdad? Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Así que, querido hermano, estamos enfrascados en esa batalla y el diablo va a tratar de desestabilizar tu vida, de hacerte dudar, de caer de esa posición en la cual Cristo te ha puesto, ¿verdad? Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes.
ceñidos vuestra cintura con la verdad. Dice, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que Dios nos equipa de la verdad, de la justicia, de la fe en Él, la salvación que hemos recibido, el conocimiento de su palabra y el ministerio de proclamación de su evangelio. Y yo te digo, querido hermano, ¿cómo fue que Jesús resistió en el desierto las tentaciones de Satanás? Cuando después de 40 días sin comer y sin beber, cuando dice que tuvo hambre, ¿verdad? Se presenta Satanás ofreciéndole cosas, ¿verdad? Haz que, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y yo he entendido una cosa. El Señor enfrentó esos, digamos, dardos del diablo, esos ataques de Satanás, sencillamente proclamando lo que está escrito. Ese es el fundamento que te va a dar poder y firmeza también a ti y a mí, hermano. Igual que se lo dio a Jesús, Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, utilizó la palabra diciendo y proclamando, escrito está. Así que, hermanos, cuando te venga en estos días de dificultades por los cuales estamos viviendo y atravesando, momentos de debilidad, momentos de flaqueza, momentos de apatía, momentos en los cuales diga, ¿dónde está Dios? Que el Señor te ayude o intenta de refugiarte en las promesas que Dios nos ha hecho, porque es firme ancla de nuestra alma, porque Dios todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Y el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, querido hermano. Prácticamente el centro de lo que quería compartir en esta tarde es el hecho de que Dios va a cumplir sus promesas sin faltar ni una. Dios va a llevar a la culminación cada cosa que Él nos ha dicho que va a hacer y cómo nos va a guardar y cómo nos va a sostener. Así que esa es nuestra confianza que tenemos en el Señor, porque como bien dijo Jesús, escrito está. Como hemos leído al principio, donde dice, porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿verdad? Vendrá. Porque Él volverá por nosotros, hermano. Él va a cuidar de toda necesidad que tengamos y Él va a permanecer fiel porque no se puede negar a sí mismo, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Así que con esto ya completo lo que tenía para transmitiros o deciros. Espero que haya sido de bendición, querido hermano. Perdonadme si
no tiene calidad esta imagen o la forma de transmitirlo, pero sencillamente quiero que te quedes con esto, hermano. Conoce a tu Dios, escudriña las Escrituras, aférrate a ellas, porque lo que Dios ha prometido, en Él sí y en Él amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Hasta la próxima.